5 distritos de Lima concentran más del 50% de los casos de sicariato. Y repito yo, o sea, tú aquí puedes tener una lectura, por ejemplo, de dónde se concentra el problema, ¿no? Exacto. Por ejemplo, San Juan de Lurigancho. ¿Por qué San Juan de Lurigancho es el principal distrito donde se concentra la mayor cantidad de delitos de sicariato? Porque, claro, Bueno, para empezar, es el distrito de mayor población. por eso, densidad y demográfica, ¿no? poca atención policial. Creo que es el distrito que tiene menos policías por número de ciudadanos. Entonces, eso también debería revelarnos que hay un problema que nos está atacando, que es justamente la dotación de recursos adecuados para atender esa problemática, ¿no? Estamos con la doctora Liliana Calderón, que es abogada penalista. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días, bienvenida Exitosa. ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Buenos días. Bueno, ¿cómo analiza usted este contexto? Bueno, la verdad es que es un contexto, tú lo has descrito perfectamente, muy complicado a nivel social, a nivel de ciudadanía, la inseguridad que se siente, la inseguridad que además se vive y que es muy plausible en todas nuestras actividades, pero la gran pregunta es si la respuesta por parte del Congreso de, digamos, estas iniciativas legislativas de regular este delito, incorporar un capítulo para incorporar el delito de terrorismo urbano es realmente atendible o no. La verdad es que yo considero que no. Tú ya lo has adelantado también. Existen figuras penales, ilícitos, que ya están contemplados en el Código Penal, que justamente regulan lo que el Congreso pretende a través del terrorismo urbano. Yo tengo los dos artículos más importantes, que creo que son los delitos que tienen cierta relación o similitud con los que deberíamos empezar, ¿no es cierto? Extorsión y sicariato. Así es. Que están en el Código Penal, uno en el artículo 108, ¿no? Y el otro en el artículo 200, que tienen una tipificación bastante clara respecto a lo que significan ambos delitos. Ahora, yo no sé exactamente qué más van a cambiar al respecto, ¿no? ¿Y qué configuraría el terrorismo urbano? O sea, no, y además es un poco contradictorio porque lo que dice este delito de terrorismo urbano es que va a sancionar a aquellas personas que cometan 2 o más delitos, por ejemplo, extorsión, homicidios, etcétera, con la finalidad de generar zozobra en la población y obtener un beneficio económico a través de estas conductas. Y la pena puede ir hasta 30 años. Pero si revisamos con atención, por ejemplo, el delito de extorsión, perfectamente cubre, digamos, estos elementos del tipo de terrorismo urbano. Y de hecho, actualmente, conforme está tipificada el delito de extorsión, se puede incluso aplicar la pena de cadena perpetua cuando una persona muere o resulta gravemente, digamos, lesionada a raíz de los hechos de extorsión, por ejemplo. Entonces, claro, eso ya está legislado, o sea, no sé qué más podríamos hacer respecto al tema del delito de terrorismo urbano. Tanto así que yo estaba viendo el proyecto de ley de Alejandro Cabero, que dice en el punto de análisis costo-beneficio, que esto va a permitir, para que el público lo sepa, por ejemplo, la reducción de la criminalidad, la imposición de penas más severas para los delitos relacionados con el AMPA podría actuar como un disuasivo efectivo, lo que podría resultar en una disminución de la incidencia de estos delitos en el Perú. Esto contribuiría a mejorar la seguridad y el bienestar de la población, así como a fortalecer la confianza en las instituciones del Estado. En esa línea, la Policía Nacional desbarató más de 11.000 bandas delincuenciales, incautó casi 7.000 armas. Bueno, a ver, yo no sé de dónde sacan esos argumentos, ¿no? Usted que es especialista en temas penales, ¿realmente el incremento de una sanción o de una pena, perdón, sirve de elemento disuasivo para que el delincuente no cometa la acción o el acto? Lamentablemente no. Y además, lo que siempre vemos de manera sistemática en los últimos años con respecto, digamos, al Congreso, que es el encargado de formular leyes, ¿no? Por lo menos en las normas penales, no hay un enfoque político-criminal, ¿no? Para empezar, no están mirando con atención que ya tenemos una legislación suficientemente drástica para atender estos delitos y, como te decía hace un momento, existe ya la figura de cadena perpetua para varios supuestos, ¿no? Incluso para supuestos agravados en la figura de extorsión. Ahora, tampoco es que una ley necesariamente va a tener que reducir la criminalidad en un país. El otro día también escuchaba, había un juez de la Corte Superior de Lima, comentaba también desde su perspectiva si esto va a generar algún cambio respecto a la reducción de la criminalidad, y su respuesta es no,
Porque además, y yo estoy de acuerdo con esa perspectiva de que lo que se tiene que hacer es fortalecer más bien a los órganos y a los operadores de justicia, ¿no? Empezando por la policía, Exitosa. dotando, por ejemplo, de presupuesto para el tema de inteligencia y que se pueda desarticular adecuadamente las organizaciones criminales. A ver, esta no es la primera vez que enfrentamos problemas bastante serios en el país, el fenómeno del terrorismo y luego el fenómeno de la corrupción que sigue latente, ¿no es cierto? Pero para temas muy específicos, el sistema o los sistemas tuvieron que adaptarse y crearse nuevos para hacer dos cosas importantes: perseguir el delito lo más rápido posible y sancionar, ¿no? En el caso, por ejemplo, de la corrupción, sabrá usted, y lo recuerda perfectamente, de que el sistema de justicia tuvo que básicamente dividirse, ¿no es cierto?, para atender la cantidad de casos que se habían presentado. En este contexto de corrupción, hablo del caso Montesinos Fujimori, ¿no?, donde la policía actuaba con la investigación, con el fiscal, y se generaron fiscalías especializadas ad hoc, ¿no?, dedicadas solamente a esto, ¿no? Y lo mismo pasó, por ejemplo, con el terrorismo. Tuvo que haber un cambio en el sistema para poder atacar directamente a los delincuentes terroristas. En este caso, por ejemplo, hubo mucha inteligencia, que eso ayudó a la captura justamente de las cabezas, porque cuando tú desarticulas la cabeza caen absolutamente todos, porque ya no hay mayor dirección. Y también, pues, el sistema de justicia tuvo, por ejemplo, el tema de la presencia de jueces sin rostros, se adaptó a la legislación. Ya luego hubo una controversia que cambió justamente esto, ¿no? Pero, a ver, hubo respuestas, hubo decisión política para hacerlo, ¿no? Para poder, en ese momento, acabar con con aquello que estaba destruyendo la sociedad. Hoy, en el año 2024, de estos dos ejemplos, de estas dos experiencias, ¿qué podríamos sacar, por ejemplo, para poder nosotros combatir al crimen que es más que organizado? Lo decía yo, la diferencia con el gobierno respecto al crimen organizado es que tienen liderazgo, saben exactamente qué hacer, lo estamos viendo constantemente. Es más, están siendo demasiado avesados en el sentido de que, claro, sale la autoridad, ¿no es cierto?, o salen las diferentes autoridades, no en conjunto, cada uno disperso, dando un mensaje, y para ellos lo único que les toca es empezar a mandar mensajes, ¿no es cierto?, de amedrentamiento, siguiendo con sus mensajes extorsivos. Claro, además lo que ocurre con la criminalidad organizada, digamos, moderna, ¿no?, es que está perfectamente estructurada, cuenta con soporte económico, brazo legal, ¿no? Además, es un crimen transnacional, ¿no?, que cuenta, digamos, con una serie de incluso ventajas frente al gobierno, ¿no? Hay más recursos, el uso de la tecnología, ¿no? Ahora, por ejemplo, también con el tema del comercio electrónico, del lavado de activos vinculados con los, por ejemplo, activos virtuales, etcétera. Entonces, claramente el crimen organizado tiene una ventaja muy superior frente a la estrategia que puede cualquier gobierno implementar, ¿no? Pero en nuestro caso en particular, considero que no se están atendiendo justamente esos frentes de prevención, que son los que deberían enfocarse el gobierno en lugar de sobreabundar en legislación que no tiene ningún sentido. Me parece súper interesante lo que usted dice, porque creo que hay que decirle al público en realidad cuáles podrían ser los caminos. A ver, yo no he escuchado a ninguna autoridad algo que acaba de decir y que me parece perfectamente válido en la lucha contra el crimen organizado. ¿Quién de los ministros, ¿no?, que han salido, las autoridades esta semana, a hablar al margen del tema de tipificar el terrorismo urbano, ha salido a decir, bueno, nos basta solamente con incrementar las penas, tenemos que empezar a atacar? ¿Atacar qué cosa, por ejemplo? El ingreso de extranjeros, ¿no? Ser un poquito, o ser, no poquito, sino ser muy drásticos en el ingreso, la verificación, saber quiénes son, para evitar que lleguen las bandas, ¿no? O sea, se estructuren. Lo segundo es la persecución, por ejemplo, de las redes económicas con las que se sostienen las organizaciones criminales. Nosotros dedicamos un sábado a hablar justamente del Tren de Aragua, y como usted bien lo señala, es una organización criminal bien estructurada que empezó a tomar diferentes posiciones en América Latina. Y en el Perú, por ejemplo, estaba presente buscando fortalecerse, no, por ejemplo, en casos mayores como el tráfico de drogas, porque eso se lo dejan a otros. Lo que ellos buscan es, por ejemplo, el control de aquellas actividades donde hay economías... El control económico. Claro, economías informales o ilegales. O sea, se hacen de eso, ganan mucho dinero y con eso se van fortaleciendo y empiezan a ganar territorialidad. Y eso no lo he escuchado absolutamente a ningún ministro, a ningún especialista en temas de seguridad. Entonces, eso para mí particularmente es una muy buena estrategia. O sea, salir... Totalmente, ¿no? Y además que yo creo que perfectamente tenemos bastante bien organizado en cuanto al sistema, digamos,
policial y de inteligencia, operativo por parte del Ministerio Público. Tenemos una legislación bastante robusta en materia de criminalidad organizada, pese a que ha habido todo ese tema de modificación y que ha sido bastante discutido, que incluso también muchas voces han señalado que se está, digamos, quitando algunos instrumentos de persecución al Ministerio Público y a la policía con esta modificación del crimen organizado, pero finalmente tenemos la legislación y lo que no tenemos más bien es el acompañamiento para que se pueda ejecutar de manera adecuada y se puedan intervenir de manera específica y con criterios de inteligencia a las organizaciones Claro, criminales. en lugar, por ejemplo, de empezar a combatir el delito delincuente por delincuente. Como de manera muy menuda, ¿no? Claro, lo que tendrías que empezar a mirar es la estructura, ¿no? Y saber quién es la cabeza, empezar a desbaratar por ese lado, que creo que es lo correcto y creo que ya se ha hecho aquí en este país hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo, sí, y es lo que debería pasar. Y yo creo que además el nombre, esto de terrorismo urbano, creo que más bien lo que busca es, si se quiere, entre comillas, darle alguna tranquilidad a la ciudadanía de que el gobierno está haciendo algo, pero creo que en el fondo es básicamente un cascarón, porque no hay una sustancia, no hay una, digamos, una articulación de todas las organizaciones para combatir finalmente Ahora, el crimen el organizado. terrorismo tiene una tipificación completamente distinta, ¿no es cierto? O sea, sobre el concepto prima el tema de la ideología. Aquí no hay ningún tipo de ideología. La única ideología tal vez es generar zozobra para un fin económico, ¿no? Claro, y de hecho eso significa terrorismo, ¿no? Es decir, generar zozobra, estado de alarma en la población a través de este tipo de acciones violentas, ¿no es cierto?, que generan este tipo de Claro, consecuencias. pero la muertes, diferencia con el terrorismo como tal es que buscas subvertir el orden constitucional, ¿no es cierto?, para hacerte del poder en base Así a es. acciones que generan justamente Claro, ese terror. justamente lo que... Lo otro no tiene esa capacidad. ¿Me dejo entender? O sea, Es ellos correcto. no quieren llegar a ese nivel porque se sienten bien con el subsistema que van creando, ¿no? Claro, y además que es básicamente el control económico de la sociedad, como tú bien describías hace un momento, de identificar, digamos, ese tipo de economías informales, que es el perfecto caldo de cultivo que tenemos nosotros como país, porque somos un país con mucha informalidad y eso es aprovechado obviamente por las organizaciones criminales, ¿no? Pero la gran pregunta acá es si esta ley va a finalmente cumplir con la finalidad que está buscando la ciudadanía, que es que se ataque y se reduzca la criminalidad que estamos viviendo, que la verdad ya es sumamente preocupante y angustiante. Y en sus palabras y su análisis, usted como especialista en temas penales, ¿cuál podría ser una receta inmediata, ¿no es cierto?, como para poder avanzar de aquí en el menor tiempo posible, una estrategia en ese sentido? Sí, bueno, yo creo que como te comentaba hace un momento, lo que tendría que hacer el gobierno y el poder legislativo es empoderar a los órganos de persecución del crimen, ¿no? Y principalmente al Ministerio Público, porque el Ministerio Público dirige la investigación. Bueno, es el autor de la acción por penal. supuesto, O sea, y la policía, que es el brazo operativo. Ok, entonces, ¿se tendría que generar un nuevo sistema? No, yo creo que lo tenemos. Fuera de como lo conocemos. No, yo creo que lo especializado. tenemos. Creo que lo tenemos. Creo que además tenemos fiscalías especializadas en crimen organizado que tienen una trayectoria también bastante importante. Tenemos policía de investigación que tiene también mucha experiencia, ¿no es cierto? Entonces lo que creo es que más bien debería fortalecerse ese aspecto en lugar de estar pensando en ingresar o incorporar delitos que ya están tipificados en el Código Penal. Hay conductas que ya existen en el Código Penal. A mí lo que me llama la atención es que no solamente el tema de la iniciativa esta legislativa de terrorismo urbano tiene al sicariato y a la extorsión como delitos, ¿no es cierto?, a ser incluidos, sino que son una serie de delitos sobre los cuales usted señala y hay toda una... Exacto, incluso delitos informáticos. Y delitos que en realidad no creo que estén... O sea, que tengan esa naturaleza, ¿no? Incluso, por ejemplo, lo que me llama mucho la atención es que también está dentro de esta lista de delitos a los delitos informáticos. Y nosotros tenemos una ley de delitos informáticos que tiene un enfoque especial, ¿no es cierto? Y que tiene un respaldo también desde los organismos internacionales que buscan prevenir, velar, porque no se cometan conductas de cibercriminalidad, ¿no? Claro, y lo que veo aquí, según el proyecto de ley sobre estos delitos que van a ser incluidos, hay algunos que me parecen demasiado, ¿cómo decirlo? O sea, pueden haber múltiples interpretaciones, ¿no?, de quien pueda
aplicar justicia al respecto. Mire, lesiones graves, o sea, ¿qué son las lesiones graves? O sea, las lesiones graves se pueden producir de manera hasta accidental, no necesariamente tiene que haber dolo, que es la intención para que esto se produzca, ¿no? O sea, eso es muy, muy gaseoso. A ver, el tema de, no sé si de explotación sexual, se sea Claro. considerado terrorismo urbano, ¿no? Claro, lo que pasa es que, claro, existen obviamente estas redes de trata de personas, ¿no? Que generan también todas estas consecuencias alrededor, como la explotación sexual infantil, digamos, el trabajo forzado, etcétera. Pero, nuevamente, ¿no? Todas estas conductas que tú bien mencionas ya tienen una regulación específica Claro, y con un enfoque específico. Pornografía infantil, ¿no? Tráfico ilegal de datos personales. Bueno, Y esa es una, por ejemplo, ese es un delito que está incorporado en la ley de delitos informáticos. claro, formas agravadas de usurpación. Eso no la tengo clara en realidad, pero no sé qué tanto convenga que esté en esta ley de terrorismo urbano, producción de peligro del servicio público de transporte de Y además pasajeros. es bastante contradictorio porque, por ejemplo, en esta tipificación del terrorismo urbano, la pena puede ir hasta 30 años, ¿no? Y si vemos algunos de esos delitos que has mencionado, Ya tienen esa- como están actualmente tipificados, en algunos casos tienen penas mucho menores porque evidentemente responden a una protección diferente, ¿no? Como sabemos, además por técnica legislativa, por este enfoque político-criminal, no todos los delitos pueden tener la misma pena ni la misma gravedad, ¿no? Se supone que hay delitos que protegen bienes jurídicos o intereses de mayor relevancia, como la vida, la libertad, ¿no? Y otros, de pronto, como el patrimonio, que pueden tener un menor ámbito de protección desde el enfoque penal. Entonces, eso es algo que claramente no está viendo este proyecto de ley. Ok, reingreso clandestino o ilegal, eso tiene que ver con migrantes, ¿no? Tráfico ilegal de residuos peligrosos. Formas agravadas, bueno, o sea, formas agravadas, todo delito tiene formas Claro. agravadas. Y Sí. la forma agravada es El tráfico ilegal de residuos peligrosos, que tiene que ver Exitosa. es un tipo de contaminación. Está en el libro de contaminación ambiental y también tiene alguna vinculación con los delitos en la ley de delitos, se me dio el nombre, de delitos No se de preocupe. comercio internacional. Tienes esto, delitos aduaneros. Exacto. Y ahora, aquí ponen algo que a mí me llama la atención porque no hablan de crimen organizado, sino tipifican esto como banda criminal. Les cuesta, ¿no? Porque claro, tienen una ley que está en este momento en discusión. Claro, pero de hecho tenemos también tipificado una forma de, así como tenemos, digamos, el delito de organización criminal, también tenemos el delito de banda criminal. Entonces también tenemos eso ya en el Código Penal. Bien. Bien, doctora, tenemos que ir a la pausa. Son exactamente las 8 de la mañana con 27 minutos. Esto es Exitosa. Estamos en Lima en el 95.5 de la FM. Soy Jesús Ver. Estamos conversando con la doctora Liliana Calderón, abogada penalista, sobre esto que está pasando en nuestro país y esta urgencia de acciones inmediatas contra la delincuencia o el crimen organizado, que ya saben ustedes, está ganando terreno y que nos está empezando a tocar a todos. Esto ya es transversal y es preocupante. Mañana yo podría poner un negocio tranquilamente y me va a caer, como siempre lo sostengo sábado con sábado, algún delincuente a pedir su cupo, ¿no? Porque creen ellos que tienen el derecho de hacerlo y no es así. Bien, vamos a la pausa y regresamos de inmediato. 8 de la mañana con 33 minutos, soy Jesús Verde y esto es Exitosa en Lima 95.5 de la FM. Somos la voz que integra a todo el Perú. Estamos hablando de esto que busca el Congreso y ahora el Ejecutivo, no sé qué proyecto de ley va a presentar para tipificar delitos, ¿no?, de crimen organizado como terrorismo urbano. Lo urbano tiene que ver con ciudad. Yo recuerdo que este problema no solamente es del Perú, es de diferentes partes, ¿no?, de América Latina. Uno de los países que ha combatido el crimen organizado durante muchos años y con cierta efectividad es Brasil, pero Brasil tuvo que adecuar su legislación y sobre todo su capacidad operativa de sus persecutores del crimen, ¿no? En este caso, por ejemplo, la policía. En Río, para que ustedes sepan, hay una unidad especial diseñada justamente para el trabajo en las favelas que son de difícil acceso. Estoy hablando de las BOPE, la BOPA, para que ustedes lo sepan, que actúa de una manera completamente distinta bajo un marco jurídico especial
que les permite ingresar, ubicar, detener y luego posteriormente poner ante la justicia al delincuente. Esto permitió la reducción de la delincuencia, dicen que sí, pero claro, son unidades especializadas, repito yo, que tienen otro tipo de trabajo y que trabajan además con fiscalías y juzgados también especializados, con otro tipo de categoría, porque cuando ingresa a la BOPE, a las favelas, por ejemplo, se pueden producir hechos de sangre o de violencia demasiado extremas por, claro, la capacidad de fuego que tienen los delincuentes, que en este caso son los que dominan el narco en el país. Pero bueno, hasta ese nivel todavía nosotros no hemos llegado, pero sí Brasil en todo caso es una policía además de carácter militarizada y no es tan federativa, porque claro, en Brasil ustedes saben que cada ciudad, ¿no? Tiene su propia estructura en cuanto a legislación, estas tienen otro tipo de forma de actuar y de ser. Y entonces, para que ustedes sepan, eso pasa en Brasil. En Colombia también creo que tiene ciertas características en cuanto al manejo de la criminalidad, no lo recuerdo perfectamente, pero está la doctora. No sé si usted tiene algún tipo de legislación comparativa respecto al tema del crimen, tanto en el Perú como en otros países de América Latina. Sí, bueno, de hecho, la criminalidad organizada, como lo comentaba al inicio, es un fenómeno transnacional, ¿no? Y en América Latina tenemos países, como tú has mencionado, Brasil, también tenemos a Ecuador, Colombia, que adolecen de esta problemática y tienen también, al igual que nosotros, una ley de crimen organizado y un sistema o subsistema de persecución e investigación. Y de hecho nosotros lo tenemos a través de las fiscalías de criminalidad organizada y tenemos la DIVIAC, por ejemplo, la Policía de Investigaciones también, y tenemos, digamos, unidades especializadas dirigidas a la investigación. Entonces, el tema es si realmente están preparadas, están, digamos, dotadas de todos los recursos que se requieren para poder combatir de manera oportuna y eficiente la criminalidad organizada. Ok, aquí en el proyecto de ley de Alejandro Cabero, que en las redes sociales es bastante intenso buscando que esto se apruebe, dice lo siguiente: mayor confianza en el sistema de justicia, la implementación de medidas legales más estrictas y efectivas para combatir el delito del AMPA podría mejorar la percepción de la población sobre la efectividad del sistema de justicia peruano. Esto podría conducir a un mayor respeto por el Estado de Derecho y fortalecer la legitimidad de las instituciones estatales. Con una ley no te vas a cambiar esa percepción, pues hay que ser un poquito también mínimo, analítico, ¿no? Para poder ver el problema de fondo. O sea, el sistema de justicia también está tocado por la corrupción. Lo estamos viendo con el caso Andrés Hurtado, para que volvamos nuevamente a tener contexto sobre lo que sucede. ¿Y por qué no la gente confía en el sistema de justicia? Porque no alcanza justicia. Sí, bueno, lamentablemente en las últimas estadísticas, en las últimas encuestas, por ejemplo, de Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción, no hemos avanzado, hemos retrocedido varios puestos, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro país percibe a la corrupción como un problema muy, muy importante y que genera, digamos, todas estas consecuencias que hemos venido conversando, ¿no? Entonces, en esas encuestas, que además hace unos años también, como siempre la saca Proética, ¿no? También arroja lo mismo, ¿no? Que tenemos un serio problema de percepción de la corrupción y que la ciudadanía percibe y no confía lamentablemente en sus instituciones, en sus órganos de justicia, ¿no? En la policía, en el Ministerio Público, en el Poder Judicial. Entonces tenemos lamentablemente también una crisis de institucionalidad. Y uno de los motivos que se exponen en este proyecto de ley es más bien generar confianza de la ciudadanía en las instituciones, creo que tampoco es el camino correcto. No creo que este proyecto de ley genere confianza en las instituciones. Hay patas, ¿no es cierto?, de esta mesa que están cojeando, ¿no? Porque claro, estamos hablando ahora de la policía, que es la primera respuesta ante el crimen, ¿no? Luego viene el Ministerio Público como autor de la acción penal, luego viene el Poder Judicial, pero no estamos hablando, por ejemplo, del sistema penitenciario, que es otro problema también neurálgico que tenemos que atender. O sea, quiero que el público entienda cuál es la cadena, ¿no? Porque si esa cadena, ¿no?, de instituciones no mejora, es poco probable que podamos tener, por ejemplo, una respuesta inmediata ante el crimen organizado. Claro, porque saben ustedes perfectamente que en las cárceles hay toda esta capacidad de coordinación para poder, incluso dentro de las cárceles, desarrollar actividades delincuenciales, organizar a las bandas. O sea, hemos visto cómo cabecillas de, ¿no es cierto?, bandas siguen todavía
comunicándose a través de teléfonos celulares, ¿no? Sí, bueno, de hecho, la criminalidad se traslada o, digamos, continúa, si se quiere, operando desde los establecimientos penitenciarios, ¿no? Entonces, el problema tampoco es que se agote necesariamente con la captura y la sentencia o alguna medida cautelar contra estos delincuentes, sino que desde la cárcel también se han podido identificar que están operando en la actualidad varias redes de criminales, ¿no? Y eso, digamos, sumado a que todavía tenemos muchos problemas con relación a la liberación, por ejemplo, a través de estas medidas que tiene y que es correcto que existan bajo el Código de Ejecución Penal, por ejemplo, la libertad condicional, etcétera, ¿no? Pero que no son debidamente aplicadas en algunos casos. Bueno, no he visto en la ley el tema de la reducción de beneficios penitenciarios para los reos. En realidad tendría que extinguirse eso, ¿no? Claro, tampoco lo he visto porque, digamos, parte del contexto de esta norma es que no exista justamente este tipo de Claro, bueno, de ahí sí creo que ¿no? yo tengo también mis... Ahí, por ejemplo, me parece ser un lado positivo, que quienes cometan delitos relacionados con extorsiones y sicariatos no tengan ningún tipo de beneficio, pues obviamente, ¿no? Por la gravedad de la situación. Para que ustedes lo sepan, el Tren de Aragua se dirige como tal, como organización ya transnacional, desde los penales. Entonces, hemos visto nosotros ese análisis a profundidad, no de ahora, sino de hace mucho tiempo, hablando constantemente de cuáles son los problemas que aquejan al país. Y este es uno de los más importantes, o sea, porque claro, sin seguridad es poco probable que avancemos. Somos un país completamente, o poco fiable, ¿no? Para inversiones en general, extranjeras, internas, no lo sé. La gente lo que busca es tranquilidad y seguridad, claro, poder vivir en paz. Y me parece que esa organización criminal incluso ha trascendido América Latina, ¿no? Y me parece que ya está incluso en países centroamericanos y hasta en Estados Unidos. Hay varios estados de Estados Unidos que ya han iniciado acciones, tanto que, si no me equivoco, en Los Ángeles, no lo recuerdo perfectamente, pero esta semana se daba información de que hay una unidad especializada ya en ataque directo al Tren de Aragua. Porque claro, los americanos se han dado cuenta que si no empiezan a tomar acciones contra este grupo, pueden perder lo que nosotros estamos perdiendo, o sea, que es el control territorial. Yo he hablado con jefes policiales durante esa semana, con el jefe de la región policial Lima, y le preguntaba, a ver, hemos perdido el control de territorio dentro de Lima, porque las regiones, o sea, es otro problema aparte, o sea, el norte está completamente tomado, ¿no? Patás, por ejemplo, es zona liberada, o sea, está en estado de emergencia, pero siguen matando gente. Y aquí en Lima, para mí particularmente, el cono norte está perdido, o sea, estamos hablando de Comas, Independencia, San Martín de Porres, Los Olivos. Entonces, ¿cuál es la respuesta que se le tiene que dar a esa gente? Ahí tú tendrías que ver el mapa, ¿no es cierto?, y empezar a tomar decisiones. Ok, si aquí hay problemas de control territorial, vamos a ahondar más en el ataque justamente, o la respuesta que le tenemos que dar a los delincuentes en esa zona, ¿no es cierto? Claro. Más allá del estado de emergencia. Claro, porque además la delincuencia está totalmente, digamos, organizada en el sentido o bajo un enfoque también territorial. Por ejemplo, si queremos identificar casos de minería ilegal, tenemos a Madre de Dios en el norte, en el sur, zonas que, digamos, cuyo principal interés de la criminalidad es este tipo de comportamientos, ¿no? O, por ejemplo, el contrabando, entre otras cosas. Entonces, sí, claramente habría que preguntar también a las autoridades si se ha identificado a través de un mapa de criminalidad, ¿no?, cómo están los diferentes departamentos afectados y por qué tipo de crimen, digamos, se está generando, digamos, este tipo de problemas, ¿no? Mire, hoy El Comercio hace una publicación bastante importante respecto a, por ejemplo, la concentración de delitos, ¿no? Claro. Por ejemplo, mire, el diario tiene las cosas mucho más claras, ¿no? Y a veces hay que tomar también las referencias de los medios de comunicación que trabajan el tema desde otra óptica, ¿no? 5 distritos de Lima concentran más del 50% de los casos de sicariato. Y repito yo, o sea, tú aquí puedes tener una lectura, por ejemplo, de dónde se concentra el problema, ¿no? Exacto. Por ejemplo, San Juan de Lurigancho. ¿Por qué San Juan de Lurigancho es el principal distrito donde se concentra la mayor cantidad de delitos de sicariato? Porque, claro... Bueno, para empezar, es el distrito de mayor población. Por eso, densidad demográfica. Poca atención policial. Creo que es el distrito que tiene menos policías por número de ciudadanos. Entonces, eso también debería revelarnos que hay
un problema que no se está atacando, que es justamente la dotación de recursos adecuados para atender esa problemática, ¿no? A ver, después de San Juan del Lurigancho está Comas. O sea, para que veamos viendo cuál es el control territorial y o sea, donde se enfocan los delincuentes. San Juan del Lurigancho, Comas, Puente Piedra, Ate, Villa María del Triunfo, San Juan de Miraflores. O sea, bueno, empezamos por el norte y luego van tomando parte del este y vienen al sur, ¿no? Las periferias. Claro, por ejemplo, solo en lo que va del año, de enero a septiembre, en San Juan del Lurigancho se han producido 67 asesinatos configurados en el caso en sicariato, ¿no es cierto? Ahora, ¿cuáles son los móviles del crimen? 177 relacionados con ajustes de cuenta, 172 por hegemonía, por territorio, o sea, ajustes de cuenta y hegemonía. O sea, vamos viendo cuál es la lectura, pues, o sea. Y además también cabría preguntarnos a propósito, Jesús, de lo que comentas de la territorialidad y el crimen, si la policía, porque nosotros tenemos una división policial especializada en investigaciones, ¿no? Habría que preguntarse también si se está, digamos, capacitando adecuadamente al personal policial y se lo está, digamos, fortaleciendo, respaldando, empoderando para que puedan continuar con una labor especializada, o es que de pronto tenemos todavía Bien. policías que tienen experiencia y mucho conocimiento en investigación, los estamos de pronto destinando a labores más administrativas, ¿no? Entonces cabría preguntarse si no estamos utilizando adecuadamente el recurso con el que contamos, ¿no? Bien, doctora, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Creo que me quedó bastante claro respecto a, por ejemplo, redundar justamente en medidas que no van a aportar mucho. O sea, el título, ¿no es cierto?, de terrorismo urbano como que no va a mejorar las cosas. Bueno, estamos conversando o hemos conversado con la doctora Liliana Calderón, abogada especialista en temas penales.